Cristian Becker, abogado experto laboral de Becker Abogados, y como se lo habíamos adelantado, vamos a hablar de este temazo, despidos por necesidad de la empresa. Sí, frase tradicional que se utiliza cuando te entregan un finiquito. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por estar a esta hora de la mañana con nosotros. Te saludamos nosotros desde un centro deportivo acá en plena Avenida del Mar y Ruta 5 para contarte dónde nos encontramos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Angelina. Cristian, la primera pregunta, ¿es una frase habitual? ¿Es una frase diplomática? ¿Es una frase correcta? ¿Despido por necesidad de la empresa? Bueno, si se atiende al espíritu de la ley, claro, porque la necesidad es específicamente una necesidad económica. Es decir, la empresa está teniendo bajas ventas o se han elevado algunos costos circunstanciales, por ejemplo, insumos. Pensemos en una empresa que requiere petróleo, sube el valor del petróleo. Eso hace razonable, entonces, recortar los gastos, y muchas veces uno de los principales gastos que tiene la empresa es el personal. Cristian, pero la curiosidad acá es que vuelven a subir estas cifras y suman 370.000 en el año. Claro, es que hemos visto en la práctica que muchos empleadores, al recibir denuncias de acoso laboral, maltrato laboral o lo que llamamos hoy en día aplicación de la ley Carín, ha devenido en despedir justamente a la persona que denuncia el problema. Es decir, podemos tener una ley muy prometedora, pero al final, si no cambia la cultura organizacional y continuamos culpando a la persona que levanta la voz para poder manifestar alguna queja, algún reclamo, alguna situación de acoso, es que no sacamos nada con tener esta ley si existe, digamos, esta herramienta, esta forma de sacar a alguien mediante la necesidad de la empresa, porque es difícil comprobar si eso es así o no sin la intervención de un juez. Es decir, la persona que hace un reclamo y luego la despiden por necesidad de la empresa tiene que necesariamente plantear un juicio para que en el juicio se investigue si realmente fue aplicada la causal o fue utilizada como una excusa, Angelina. Sí, estamos conversando con Cristian Becker, abogado experto laboral de Becker Abogados. Pero ahí vuelvo a lo que te decía al inicio, Cristian. Claro, pero hoy día muchas empresas están utilizando esta frase, necesidad de la empresa, para llevarte a un juicio laboral y todo, porque después se va a dar a conocer o la persona se va a defender, sabe que no es que me echaron por necesidad de la empresa, sino porque yo hice una denuncia a ley Carín, claro, o porque tuve un inconveniente en mi jefe. ¿Pasa eso también? A veces colocamos esta frase como para iniciar el juicio laboral. Claro, y lo que tú dices es así. O sea, lo que se hace es hacerle ver al juez que hay una conexión temporal. Es decir, entre la fecha en que yo puse el reclamo y la fecha de mi despido han pasado muy pocos días o prácticamente fue al día siguiente. En ese caso, para el juez es un hecho muy claro que el despido está motivado realmente como represalia. Pero también hay que acompañar otras pruebas, como son los testigos, como son los documentos, la copia del reclamo en la inspección. Es decir, es importante tener una variedad de pruebas, pero sin duda que el elemento temporal va a ser fácil de demostrar, porque las cartas de despidos tienen fecha y los reclamos también tienen fechas. Entonces, si hay una proximidad temporal, es posible pensar que se hace como una sanción a ese trabajador que hizo la denuncia. Claro, me podría ayudar judicialmente a mí ante el tribunal laboral y todo. Lo preocupante, y aquí tú me corriges, Cristian, cuando hablamos de frase, con esta frase o con otra frase, lo que preocupa hoy día es que el funcionario que está en cualquier empresa, si aplica o hace una denuncia por ley Carín, hoy día lamentablemente se está arriesgando a que sea despedido. Yo creo que eso es lo que preocupa hoy día. Después será por la ley Carín, si tú acusas por acoso laboral y todo. Pero claro, hoy día me parece, y ahí me gustaría que por tu experiencia de abogado nos dijeran, como funcionario, si yo hago un reclamo o hago un anuncio de que algo está pasando dentro de la empresa, hoy día la empresa, en vez de ayudarme o orientarme, prefieren echarme. Claro, puede pasar eso y también puede pasar otra situación particular que para que la audiencia lo pueda entender lo voy a plantear con un caso concreto, que es el caso de un cliente mío que se llama Álvaro Pizarro. Él demandó una empresa minera que está en el norte, muy grande, Spence, y él manifestó que no se cumplían las medidas de seguridad. La empresa, en vez de despedirlo, lo que hizo fue hacer otra cosa, fue permitir que compañeros de trabajo se burlaran de él y lo acosaran como una persona exagerada o alaraca por simplemente exigir medidas de seguridad que es sobradamente conocido por todos, que si no se aplican en minería terminan incluso en la muerte, porque es una actividad riesgosa per se.
Y lo que hizo Álvaro fue iniciar un juicio a través de la Inspección del Trabajo, el cual ganó, pero la empresa no respetó el fallo. Una de las cosas que decía el fallo era que había que difundir los derechos laborales de los trabajadores de la empresa colocando la sentencia en el diario Mural, cuestión que nunca hizo. Y contra esa sentencia se apeló y luego se fue a la Corte Suprema. O sea, hubo 3 juicios y no se hizo nada. La empresa nunca cumplió y por eso es que ahora estamos en un 4º juicio que es de autodespido, pidiendo una vez más que se cumpla el fallo y además ya a esta altura con el autodespido terminamos la relación laboral de Álvaro y estamos pidiendo sus indemnizaciones. Entonces yo vuelvo al principio. Podemos tener leyes, podemos tener tribunales, pero si no hay un cambio en la cultura, estas cosas van a seguir perpetuándose en el tiempo, Mauricio. Oye, disculpa Angelina, uno cree que Cristian, me voy a quedar pegado a lo que acaba de responder, uno cree que situaciones como estas no se dan, o sea... No, más de lo que tú crees. Mandáis a los mismos colegas, Sí. Oye, burlémoslo, ríe, mira, Sí. le pone color, qué tanto. Y al final la presión psicológica, la minorización Exacto. del asunto, que uno empieza a dudar de lo que está pensando. Uno piensa, Claro. o inocentemente somos muy inocentes, ¿Y sabes decir, qué? no, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Sabes qué también, Cristian? Yo te quería preguntar el tema de las vacaciones. Hay muchos Ya. colaboradores que temen pedir vacaciones porque a la vuelta los despiden. Qué buen punto Cuéntame un tocaste. poquito Qué sobre buen ese punto. Sí, bueno, las vacaciones en Chile tienen una regulación que no es muy favorable al trabajador. ¿En qué sentido? Si se te acumulan más de 2 años de vacaciones, las perdiste. Pues las vacaciones como derecho también prescriben o expiran por el paso del tiempo. Entonces tienes esta presión de ejercer las vacaciones sin que se te vaya a pasar ese plazo. Pero por otro lado, tampoco puedes tomarte las vacaciones cuando tú quieras, porque las vacaciones tienen que ser tomadas con la anuencia o aprobación del empleador para fijar los tiempos que se van a tomar, etcétera. Entonces, claro, al final, ¿qué puede pasar? Que uno pide sus vacaciones estando en su derecho y como tú bien dices, Angelina, al volver viene la represalia. ¿Y cuál es la represalia? El despido. Ahí lo que tiene que hacer el trabajador es buscar asesoría laboral experta para plantear un juicio que muchas veces puede ganar. Y si lo gana, va a obtener sus años de servicio, su mes de aviso y además indemnizaciones adicionales porque estaríamos hablando de un despido sanción. Un despido que es injusto simplemente por ejercer los derechos laborales. Cristian, acá tengo una pregunta. No se te vaya a ocurrir, disculpe, no se te vaya a ocurrir pedir vacaciones. No, estáis loco. No. Acá tengo una pregunta desde la ignorancia. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, muchos años atrás, si uno no se pedía las vacaciones, podía pedir la remuneración de esas vacaciones. ¿Eso todavía existe o es obligación tomarse las vacaciones? No, es una obligación porque al final es un derecho que lo que busca no es tanto un resarcimiento económico, sino que la persona tome un descanso. Hay labores que son muy agotadoras como son, por ejemplo, los trabajos por turno. El mismo caso de Álvaro Pizarro, mi cliente, la minería, turnos 7x7, turnos 14x14. Entonces, por eso existe la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto quiere decir que hay derechos que generalmente son del trabajador y no se pueden llegar y renunciar. Por eso que se estableció que aunque pacten, el trabajador siempre va a tener derecho a solicitarlo después. Para no quedarme con la duda, Cristian, después de 2 años, para decir, un tercer año, pierdo las vacaciones. Solamente puedo tener, podríamos decir, acumuladas 2. Claro, porque el empleador podría plantear, si esto llegara a un juicio, podría plantear que tus derechos ya expiraron, porque los derechos laborales tienen reglas de prescripción. Recordemos lo que son las reglas de prescripción. Las reglas de prescripción son reglas que pueden parecer muy injustas, pero están establecidas para dar seguridad jurídica a las partes, para que haya certeza. Si no, yo podría reclamar un derecho ancestral de 500 años atrás, de 800 años atrás. ¿Y cómo se podría defender la persona si yo le estoy reclamando algo que pasó 800 años atrás? No tiene prueba para probar que sí cumplió. Entonces, para superar este problema que los romanos, porque de ahí viene nuestro derecho, del derecho romano, los romanos se dieron cuenta de este problema hace mucho tiempo y por eso inventaron la prescripción para dar certeza. Lo mismo que una herencia. Yo no puedo pedir una herencia generalmente después de 10 años. Ya pasó el plazo. Entonces, en materia laboral el plazo es muy corto y quedó así, de 2 años. Los estudios, estamos esperando que se reconecte nuevamente Mauricio porque hoy estamos desde Calegari Automotriz, entonces lamentablemente se fue la conexión. Claro.
Ahí parece No. que ya estamos. Sí. Ahí sí. Sí, Sí. Lo que te estaba preguntando, Cristian, las vacaciones, cuando uno señala que se las vendo a mi empleador, ¿eso es legal o es un acuerdo entre el empleador y el trabajador? ¿O es legalmente puedo vender mis vacaciones porque necesito plata, por diferentes circunstancias? No, mira, como te explicaba, en el marco de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la ley estableció que los derechos del trabajador son irrenunciables. Esto quiere decir que por más que hagamos pactos, el trabajador después siempre va a poder decir, ¿sabes qué? Quiero mi derecho. Y ahí el que va a perder va a ser el empleador, porque el empleador confió en que podía pactar, confió en la palabra del trabajador. Pero al final la ley dice, mira, la voluntad del trabajador no vale porque yo lo protejo a él en todos los casos. Esto es especialmente claro con los feriados irrenunciables. Entonces, ¿esto por qué se hace? Porque hay una asimetría de poder, generalmente, no siempre. En las pymes yo siento que no tanto, pero con las empresas más grandes hay una asimetría de poder, hay una asimetría económica, donde yo puedo pactar cosas con la parte más débil y luego la parte más débil perdería sus derechos. Entonces, para evitar esto, es que estos derechos son irrenunciables. O sea, siempre se pueden ejercer, pero dentro del plazo que te comentaba de 2 años, que es el plazo general de prescripción en materia laboral. Cristian, acá estamos hablando en el marco de una persona que está con contrato. ¿Qué pasa con las personas que boletean? Claro, es que esa es una relación laboral distinta. Ahora, lo que pasa muchas veces, Angelina, es que hay relaciones laborales reales que se disfrazan de honorarios. Entonces, ese es el caso que hay que revisar con cuidado. Pero en general, las relaciones laborales de honorarios, que son fidedignas, no tienen ningún derecho de vacaciones ni de ninguna especie. Los mejores ejemplos de relaciones laborales, o sea, de relaciones a honorarios o civiles, son las que tenemos con el peluquero, el contador, el médico, el abogado. Son personas que nos prestan servicios de forma autónoma y esporádica. Y ahí no nace ningún tipo de obligación más allá de pagar el impuesto de retención y los honorarios pactados. Sí, pero hoy día, por ejemplo, en instituciones públicas, el honorario, y lo sé por experiencia personal, te colocan en el contrato. Tienes derecho, no sé, pues a 15 días de vacaciones, y si no, mi memoria no me falla, yo tenía 5 días de licencia en el año. Eso es lo que, pero tú lo pactas en el contrato cuando firmas un contrato honorario anual, en este caso, Cristian, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que el Estado es un mal empleador. Es como un poco el colmo, porque el Estado es el que dicta las leyes laborales, pero no las aplica a sus trabajadores. Entonces, el Estado lo que tiene es como un desorden, por eso que hablamos de una falta de modernización del Estado. El Estado tiene un desorden en materia de contratación laboral, porque establece estas relaciones a boletas, pero son medias híbridas, porque tienen vacaciones. Entonces, al final, ¿cuándo está ya el conflicto? Cuando el trabajador va a tribunales y ahí se establece si la relación era laboral o no, que es discutible y hay que verlo caso a caso. Y cuando es laboral, nacen todas las obligaciones, incluso la obligación de pagar las cotizaciones. Cristian, tenemos una pregunta a través de WhatsApp. Dice, buenos días, ¿cómo está la más linda de la radio y el señor? Lo que a mí me gustaría que exigiera una ley para poder negociar los años de servicio. ¿Existe alguna forma? Sí, existe una forma. De hecho, está en el artículo 159, se habla de mutuo acuerdo. ¿Ya? El mutuo acuerdo es una cosa que se puede utilizar y se puede conversar. Siempre se puede conversar esto legalmente, sin ninguna traba moral, ética o legal, porque está establecido en la ley, pero requiere de la voluntad del empleador. Si el empleador no quiere acceder a un despido por mutuo acuerdo, se acabó. Tiene que ser algo negociado y en lo cual tienen que estar de acuerdo ambas partes, pero siempre se puede promover. Yo siempre puedo mandar un correo a mi jefe y decir, ¿sabe qué? Tengo día en servicio, me gustaría salir de la empresa, me gustaría que llegáramos a un acuerdo para mi salida. En virtud del mutuo acuerdo, sí, se puede hacer, pero el empleador tiene que tener la voluntad de participar de esta negociación y tiene que llegar a un acuerdo en el monto, por supuesto. Ya, tú dices 10 y ahí me queda la duda que esto se está dando mucho de mutuo acuerdo a los 11 años laborales, porque, y ahí tú me corriges, porque si no, después cuando tienes 12, 13 o 14 años, la ley, tengo entendido que igual te cancelan 11 años, y por eso se da mucho este despido por mutuo acuerdo, ¿o no? Si estoy en lo correcto, o si no, usted me rectifica ahí, por favor. Sí, así es, Mauricio, como tú lo has dicho, porque existe un tope legal, y ese tope legal son los 11 años. Antes no existía ese tope, pero ahora sí. Entonces, claro, muchas veces cuando los trabajadores, sobre todo en medianas y grandes empresas, llegan a esa antigüedad, se habla de los denominados programas de retiro. Los programas de retiro al final es acordar con el empleador una salida
y esa salida puede tener como causal el mutuo acuerdo o la necesidad de la empresa. Y lo que se hace cuando se acuerdan estos tipos de negociaciones es pagar todos los años de servicio o pagar una mitad, o incluso hay empresas que pagan más allá de los años de servicio. Cristian, tenemos otra pregunta a través del WhatsApp. Dice, tengo 29 días de vacaciones. Si no pido vacaciones, ¿los pierdo? No se pierden, se pueden acumular hasta por 2 años. Entonces puede acumular más tiempo todavía. Ya. ¿Por cuánto tiempo lo tiene acumulado ahí el teleoyente para que no...? Claro, habría que preguntar, porque después de 2 años sí. Cristian, ¿qué te gustaría decirle a nuestros teleoyentes hasta ahora con esto que está sucediendo? Lo que decías tú, hoy día con las nuevas leyes que hay, como la ley Carín y todo, pero trae este inconveniente que te pueden despedir. ¿Qué se le recomienda hoy día a ese trabajador, esa trabajadora que nos está escuchando, que va en el colectivo, que está en su lugar de trabajo a esta hora y está atentamente a lo que estamos conversando? Que respecto de las cuestiones críticas que está pasando en su empresa, trate de que quede alguna evidencia escrita, que quede por chat, que quede por correo, que esos correos y esos chats los guarde, que si se usa el correo de la empresa, que se mande una copia a su correo personal para su respaldo, porque el día que la despiden le van a quitar acceso al correo corporativo y no va a tener evidencia de nada. Lamentablemente, en el derecho, por más que uno tenga toda la razón, si uno no tiene pruebas, no va a poder reclamar nada. Entonces siempre hay que estar pensando en el futuro. ¿Qué evidencia tengo de esto que estoy pasando? Y si estoy viviendo alguna situación injusta, poner un reclamo en la inspección del trabajo con la clave única, para que quede un respaldo y el día de mañana cuando esté despedido pueda decir, ¿sabe qué? Yo puse un reclamo y después pueda demandar su indemnización. Sí, la persona que nos consultaba, Jorge, los 29 días de vacaciones, dice, llevo 2 años. No he renovado vacaciones el 2024 ni el 2025. En enero cumplo 2 años. No, tiene que pedir al tiro sus vacaciones. Pero si no las pide, ¿no es que las pierda o tiene que tener un acuerdo con la empresa? Eventualmente las puede perder porque lo que va a pasar ahí es que si se van a un conflicto judicial, la empresa se va a defender diciendo que esas vacaciones prescribieron, expiraron por el paso del tiempo. Entonces, lo mejor es no exponerse a eso, y si no se las quieren dar, lo que tiene que hacer es poner un reclamo a la inspección del trabajo señalando que su empleador se niega a negociar sus vacaciones que están acumuladas por un periodo que ya excede lo legal, 2 años. Y ahora yo una recomendación así básica. Llévese bien con los jefes, no claro, pásela bien. Disfrute el trabajo. Agradezcamos que tenemos pega, pásela bien. Está y en la pega que cosa esté, por lo demás. sáquese la cresta para y haga trabajar. lo mejor de lo mejor de usted. Sí. Cristian, un abrazo, gracias, no en nombre de nosotros, sino en nombre de nuestros teleoyentes por estar siempre orientándonos en estos temas. Educándonos. Un gusto, un placer, Mauricio Ballerina. Si quieren saber más información pueden entrar a nuestro sitio web que se escribe como La Cerveza, es bakerabogado.cl y ahí pueden encontrar muchos contenidos laborales. Que tengan un buen día. Ya, no nombres eso que me dio sed. Un abrazo, Cristian. Gracias, chao. Chao, ahí Oye, estábamos con Cristian Becker. Cristian Becker, abogado experto laboral de Becker Abogado, para que lo busquen en las redes sociales. Y nosotros estamos desde Club del Mar.